Ok, bueno, buenas noches. Entonces vamos a comenzar con el tema de arreglos. Vamos a trabajar con arreglos de una, dos, hasta tres dimensiones. En el caso de los arreglos, para una dimensión, podemos tener en cuenta como si tuviéramos varias cajitas donde pudiéramos meter información. En este caso, vamos a trabajar con unas posiciones o con unas ubicaciones de cada una de estas cajitas, donde determinamos la posición también como lo trabaja el lenguaje de programación para que más adelante no tengamos confusión. Entonces, la primera posición en el arreglo de una dimensión va a ser la posición 0. Esto quiere decir que la última posición va a ser la posición n-1. O sea que si yo tengo un arreglo de 10 espacios para meter 10 datos, por ejemplo, pues la posición inicial es la 0 y la final es la 9. O sea que si usted cuenta de 0 a 9, pues tiene 10 espacios, ¿ya? Entonces, esa forma en que se trabaja, como les digo, es para poder acercarnos aún más al lenguaje y después no tener confusión al momento de pasar al mismo. Entonces, la posición inicial es 0, la posición final es n-1. Entonces, si ustedes dicen que un arreglo de 50 elementos, pues 50 arranca en 0 y la última es 50 menos 1, o sea que va a ser la posición 49. Entonces, como les decía, es como usted tener cajitas y cuando usted define el arreglo con el tipo de datos, con la información que le va a ingresar, entonces en esas cajitas es que va a meter o a guardar esos elementos. Algunos autores hablan de arreglos de una dimensión o hablan de vectores. El inconveniente aquí es que para algunos lenguajes de programación sí hay diferencia. El vector es una cosa y el arreglo es otra, ¿ya? Entonces a veces hablan de array y hablan de vector. Entonces, por eso hay que tener cuidado porque algunos lenguajes de programación sí hacen como esa diferencia y pues cada uno tiene funcionalidades, características y cosas que pueden hacer por aparte, entonces es mejor tener un poco de cuidado al momento de trabajar. Entonces, como les decía, entonces, como ustedes pueden tener arreglos para ingresar los elementos que ustedes necesiten, números, letras, etcétera. Entonces usted puede, digamos, si tiene un arreglo de enteros, usted puede meter enteros positivos o negativos y pues ahí va a guardar cada uno de los datos que corresponden. Entonces, si yo tengo un arreglo de 10 elementos, o sea, de tamaño 10, pues la posición 0 mete el dato que usted quiera y así va ingresando hasta la posición 9. Entonces, si usted cuenta de 0 a 9, hay 10. Entonces, tiene 10 cajitas para meter la información. Pero entonces hay que mirar yo cómo ingreso esta información, cómo recorro cada una de estas cajitas para yo poder guardar los datos. Entonces, miren que cuando yo tengo un arreglo, entonces le coloco nombre al arreglo y aquí va la posición de cada una de estas cajitas. Entonces, de esa manera yo voy guardando. Entonces, vamos a ir mirando cómo se hace. Entonces, ¿cómo yo defino el arreglo? Le coloco el tipo de dato que voy a guardar, el nombre del arreglo. Yo le puedo poner un nombre como a una variable, estudiantes, notas, temperaturas, edades. Eso ya depende de lo que usted quiera. Y el tamaño es la cantidad de datos que usted va a guardar. Normalmente los arreglos, si usted le define un tamaño, así se queda. O sea, usted no puede decir después que le va a, a ponerlo de 10 elementos y no, me faltó 2, me faltaron 3. No.
Él es muy estático, entonces si usted le dice 5, 5 se queda. Si le coloca 50, 50 se queda. Entonces, eso es lo que hay que también mirar para poder definir de pronto esta información de una manera mucho más adecuada. Entonces, yo puedo tener un arreglo de enteros. Entonces, por ejemplo, a este arreglo se le colocó el nombre num de tamaño 5, o sea que yo voy a tener 5 elementos o 5 cajitas para guardar elementos. Entonces, ¿qué estoy guardando? En el espacio 0 guardo el 5, en el espacio 1 guardo el 10, el 5, 10, 15, 20, 25. Esta es una forma. Yo puedo guardar elementos así directamente. Voy a guardar un elemento en la casilla 2. Voy a guardar un elemento en la casilla 0. Pero lo que se recomienda muchas veces es trabajar con una estructura de repetición. Entonces miren que aquí yo le digo que hay una variable i que arranca en 0 hasta que sea menor a 5. ¿Por qué? Porque la última posición es 4. La última posición es 4. Y entonces le digo, escriba, y lo que va haciendo es, en cada casilla él va pidiendo un número. Entonces, cada vez que pasa por la casilla, va ingresando o va mostrando, en este caso, escriba va mostrando la información que se supone que ya se ingresó anteriormente. ¿Ya? En este ejemplo, hay un error de tipo de escritura, o sea, falta algo que debería ir. ¿Cuál es el error? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa? Lo escucho. ¿Qué falta aquí en este corto ejemplo que genera error? O que es un error porque algo está malo, mal definido o no se encuentra. ¿Cuál podría ser el error? Las comillas no, porque en este caso estoy imprimiendo la variable. En este caso estoy imprimiendo la variable, entonces lo que me va a imprimir son los valores que tenga cada una de las casillas. Entonces, como imprimir las variables. En este caso es como yo tener 5 variables. Haga de cuenta que yo tengo num1, num0, num1, num2, num3, num4. Entonces tengo 5 variables. Entonces, cada posición es una variable diferente. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? La escucho. Bueno, ojo pues con Profe, ah, que la I no la ajá. asignó como un valor o no está como, Sí, o sea, no, sí, no, por ahí es la cosa, muy bien. Y no está declarada acá. O sea que yo ahí, si no la creo, si no declaro la variable, entonces y no existe. Quiere decir que en últimas esto no serviría porque y no existe. ¿Ya? Es simplemente falta declarar la variable y, o sea, coma y listo. Ya esto funciona. ¿Ok? Ese es el error que se presenta en varios de estos, que si usted no está pendiente, entonces no se da cuenta que está cometiendo el error. Aquí y no está declarada, aquí tampoco está declarada. Y se está utilizando, entonces, pero ¿cómo se está utilizando si realmente y no existe? ¿Ya? Entonces, bueno, aparte de ese error, entonces miremos que se están utilizando para este otro ejemplo. Estoy utilizando el ciclo para ingresar los datos. Utilizo el ciclo para ingresar los datos y después utilizo otro ciclo para imprimirlos. Entonces, acá están los datos definidos. Ya, acá están los datos definidos que se meten en cada uno de los espacios. Acá y pide el dato. Entonces se va simplemente ingresando esa información
de acuerdo a lo que el usuario quiera registrar, y pues finalmente entonces acá ya se escribe, nos imprime esa información. ¿Listo? Entonces miren que aquí está el arreglo, está otra variable de tipo entero, pero vuelve y la variable i no está declarada. Entonces, estos son ejemplos que yo realmente bajé de internet, simplemente los vi, los copié, los pegué y me di cuenta del error y dije, voy a dejarlo así. Voy a dejarlo así. ¿Por qué? Porque es que tengan en cuenta que usted puede encontrar mucha información en internet que de pronto, si usted no se fija, si usted no analiza, si usted no tiene cuidado y atención en lo que está descargando, puede cometer demasiados errores. Y eso que estos son ejemplos corticos. Imagínense con cosas mucho más extensas. Usted puede encontrar en internet soluciones extremadamente complejas que le pueden servir, pero a veces hay errorcitos que usted compila y comienza error, error, error y ¡ay, qué pasó! Y el error puede ser muy básico, puede ser muy complejo, puede ser que realmente esa solución no sirva. Y pues, la suben, no sé por qué, pero realmente la solución como tal no sirve. Entonces, esas cositas o esos detalles tienen que tener cuidado y de buen análisis para que no vayan a cometer aún errores más graves. ¿Listo? Entonces, miren, faltaría ahí nuevamente. ¿Y aquí qué está haciendo? Aquí está utilizando para ir desde cero hasta dónde, hasta una variable. Y esta variable tiene un valor determinado. O sea que usted antes por ejemplo, de registrarle o de ingresarle este valor directamente, usted puede decir al usuario, indique la cantidad de elementos a guardar. Entonces, lea TAM, lea 20, lea 50, lea 200. Entonces, ahora él hace desde cero hasta el valor que haya ingresado el usuario. Y entonces ahí sí comienza a pedir los datos. Y finalmente, pues va a imprimir los datos de acuerdo a la cantidad pues, que usted definió para esta información. Ahora, esta forma, así como está en el momento, así como está, ya también va a generar, o sea, él dice, ah, sí, pues todo está bien escrito, listo, falta la I, la coloca usted la I, y listo, no hay problema. Resulta que usted dijo que el arreglo era de 5 elementos. Y usted le va a decir, ingrese datos hasta 10, que fue la información que está aquí. Lo mismo como les decía, puede pasar en otra estructura, o puede pasar pues en otro ejercicio, ejemplo, demás. Entonces, resulta que como usted se está pasando del tamaño, el sistema tranquilamente ejecuta y todo, y cuando ya trata de trabajar, le dice, usted está ingresando mayor cantidad de información de la cual es permitida. La cantidad de datos máximo es 5, usted está ingresando 10. En el momento en que eso sucede, él le saca un error y pues para la aplicación, porque está el error ahí determinado. Pero entonces, ¿qué se puede hacer? Yo puedo declarar la variable TAM, puedo meter en este caso un dato a TAM, a esta variable, y después declaro la variable num. Entonces, ¿cómo podría ser? Permítanme, lo hacemos. Voy a abrir una hojita de Word. Vamos a ver si me abre, porque como está como de pesado. Entonces,
ver, si bueno. Miren, lo que les decía, pues de pronto no se va a ver bonito porque simplemente pasé todo lo que está allá y pues lo ideal es que quede más organizadito. Bueno, entonces lo que les decía, lo primero es que falta la variable i. Listo. Resulta que entonces yo puedo decirle, en vez de que, bueno, digamos que lo vamos a dejar de esta manera. Entonces, después de que yo tengo la información, entonces yo le puedo decir aquí que el tamaño no es 5, sino que el tamaño es SAM. Ya me voy a encontrar este otro bichito, caramba. Listo. Entonces, miren, yo le digo entero, dos variables, a una variable le asigno un valor, y antes de utilizar el arreglo, lo declaro o lo creo entero, el arreglo se llama num, ¿y de qué tamaño? El tamaño que yo definí antes. Ahora sí, como ya le definí un tamaño, como ya le tengo unos datos, como ya puedo trabajar con cierta información, entonces ahora sí, de esta manera, ahora sí de esta manera, entonces ya puedo decir que va de 0 hasta 9, ¿ya? Para poder entonces hacer el ciclo. Me quita. Para entonces poder definir el ciclo. Y aquí pues ya hacer, en este caso, la lectura de los datos. De aquí, imprimir los datos que fueron ingresados anteriormente. Entonces yo también podría decirle, por favor ingrese la cantidad de datos a registrar. Lea, TAM. Y entonces ya meto esto. Entonces, entero, número de tantos elementos. ¿Cuántos los que haya ingresado el usuario? Entonces, esa también es una forma de generar una posible solución. Entonces, este es el caso pues de un arreglo de una dimensión. ¿Alguna pregunta hasta allí? Arreglos de una dimensión. Bueno, ahora vendrían los arreglos de dos dimensiones que normalmente se toman, se miran, se conocen como una matriz. En esta matriz se tiene filas y tiene columnas. La posición inicial, vamos a seguir las posiciones, las vamos a seguir trabajando así como trabaja el lenguaje de programación para tener menos confusiones al momento de pasar al mismo. Entonces la posición inicial es 0, 0, o sea, fila 0, columna 0. Entonces esta primerita es la fila 0, columna 0. Recuerdan Excel, ¿no? Excel tiene también unas posiciones, claro, ahí ya trabaja con otra combinación que son las letras y los números. Esta es la fila A1, entonces de acuerdo a la casilla A1, entonces de acuerdo a la fila y la columna. Entonces la B1, C1, etcétera. Aquí pues se trabaja de forma numérica para poder recorrer y registrar información. Es lo mismo que veníamos haciendo con el arreglo de una dimensión. Todas estas son cajitas y en estas cajitas usted puede guardar información. Entonces la posición inicial es 0, 0, fila 0, columna 0. Siempre es fila y columna, fila y columna. Y la posición final es n-1, m-1. Entonces si usted tiene una matriz
de 5 filas y 5 columnas arranca en 0, 0 y termina en 4, 4. ¿Ya? No se olviden de eso, siempre le restan 1. ¿Listo? Entonces, usted tiene que mirar que siempre va fila, columna, fila, columna, fila. Entonces, arranca con la fila 0 y la columna va haciendo la columna 0, la columna 1, va recorriendo de esta manera hasta que ya pasa a la siguiente fila y va llenando. Entonces va llenando es como las filas, ¿ya? Y de esta manera pues va generando la necesidad o como usted lo vaya a trabajar. Entonces si lo vemos, como les decía antes, usted puede tener como unas cajitas con la fila 0, columna 0, ya fila 0, columna 1, fila 0, columna 2, etcétera. Y hay autores que de pronto utilizan N y M como para representar a nivel general esas cantidades, pero otros utilizan XY y otros pueden utilizar IJ, ¿ya? También para ese tipo de estructuras. En este caso, pues las matrices. Entonces, aquí usted va a tener el nombre del arreglo y la posición fila columna. ¿Cómo lo define el pseudocódigo? El tipo de dato que va a ingresar, el nombre de la matriz o el arreglo de 2 dimensiones, usted verá cómo lo llama o cómo lo utiliza, eso depende pues de lo que usted esté trabajando, y la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Entonces, ¿cómo define usted cuántos elementos tiene la matriz? Cuando usted multiplica las filas por las columnas. Entonces, si yo tengo 5 filas y 5 columnas, entonces tengo 25 elementos. Entonces, o sea que usted va a tener 25 cajitas para guardar los datos. Y igual, si necesita más, pues igual define si crea más filas o crea más columnas y lo mismo. Como hablábamos en el arreglo de una dimensión, es estático. Si usted le dice que son 7 por 7, si usted le dicen que son 10 por 2, etcétera, hasta ahí ya no puede quitar o poner filas o columnas. Entonces, usted puede definir tamaño, ¿ya? Se dice que es una matriz de 3 por 3, ¿ya? Se puede llamar como usted quiera, datos, notas, no sé, como usted crea necesario. Y pues lo mismo, puede meter esa información así de forma estática. En este caso sería un arreglo de 9 elementos, porque es 3 por 3. Pero usted puede meter un dato en la posición tal, puede meter otro dato en otra posición. Ya usted verá cómo lo trabaja. Aquí apenas se están metiendo 6 datos y pues la matriz es de 9 elementos. Entonces el primer dato sale, el último dato. Entonces, bueno, entonces los puede imprimir también. Entonces aquí está el mensaje, coma, en este caso es la variable, que es la posición que determina y el valor que usted le haya guardado. Acá tenemos uno más extenso, uno más complejo. Entonces, miren, tenemos un arreglo de una dimensión que se llama vendedores, de tamaño 10, de tipo cadena. Y tenemos una matriz de tipo entero de 10 por 2. O sea que usted va a tener aproximadamente 120 elementos. ¿Cuál es la idea con esto? La idea con esto es que usted va a tener unos vendedores y va a mirar las ventas de los vendedores de acuerdo pues a la información que se introduzca. Entonces, miren, introduzca el nombre del vendedor en la posición I, pues la posición I, acá está definido entero, I, J y sumatoria, que están inicializadas I desde 0, J desde 0, sumatoria 0. Entonces, para I desde 0 hasta menor que 10, entonces de 0 a 9, no se olviden, de 0 a 9.
introduzca el nombre del vendedor. Entonces aquí está metiendo el nombre del vendedor y miren que aquí dentro del para, ojo, aquí no ha cerrado este para. Dentro del para hay otro para que le pide el dato de qué vendió el vendedor en el mes 1, en el mes 2. Entonces ahí le está diciendo para cada vendedor pida la venta de los 12 meses. Entonces ya tiene guardado los vendedores y las ventas del año, de todo el año. Entonces lo primero que va a generar es el total y promedio de ventas por vendedor. Entonces aquí ya genera dentro del ciclo para el vendedor un 0, pues de la posición 0. Entonces va a sumar las ventas de los meses. Finalmente le dice cuál es el total de las ventas, que lo guarda en sumatoria. Y pues el promedio, que es la sumatoria dividido 12, porque es de los 12 meses, el promedio. Usted puede generar una variable que le llame promedio. A promedio le asigna esto. Y finalmente imprime promedio de ventas y pone la variable promedio. Ya usted puede hacerlo de acuerdo pues a como mejor lo entienda o como le quede de pronto mucho mejor organizado. Y pues aquí también está el total y promedio de ventas por mes. O sea, aquí está el promedio del vendedor. Acá está el promedio del mes, de acuerdo a todos los vendedores. Entonces aquí también va a generar unos ciclos y entre los ciclos va a mirar las ventas del mes para poder generar entonces esos resultados. Esas ventas del mes es la venta de los 10 vendedores. Entonces, por eso acá la división es por 10, porque es la venta de los 10 vendedores. Entonces, miren, pues que siempre intento lo más organizado posible para que no haya confusión, ¿ya? Para que de pronto no se pierdan. ¿Alguna pregunta con el arreglo de 2 dimensiones? Bueno. Y pues finalmente el arreglo de 3 dimensiones. En el caso del arreglo de 3 dimensiones, como recordemos como un cubo de rugby, tenemos filas, tenemos columnas, pero también tenemos la profundidad. Y lo mismo, tenemos unas cajitas, y cada cajita yo puedo guardar datos o información. Entonces vuelve y juega. En este caso la posición inicial es 0, 0, 0. Algunos autores trabajan con IJK, o sea, fila, columna y profundidad. O sea, siempre es primero la fila, después la columna, después la profundidad. En este caso, entonces, fila 0, columna 0, profundidad 0. Entonces, esta sería la primera posición. Hay autores que pueden tener ABC, otros que pueden tener XYZ, otros que trabajan con NML, ¿ya? Pero pues normalmente no se acostumbra a trabajar con IJK. Entonces, posición 0, 0 y la posición final N-1, M-1, P-1. Entonces, usted puede mirar esto, donde usted puede llenar como si separara esta parte de adelante. Es como usted separara este primer cuadro, entonces como separar una de las matrices y eso es lo que va llenando. Y después de que llena esa primera parte, salta a la matriz de atrás y la llena y después salta a la matriz de atrás y así. Entonces por eso este es el primer elemento y atrás en el rincón es el último elemento en la tabla. ¿Cómo lo defino en pseudocódigo? Pues el tipo de datos que va a guardar, el nombre del arreglo y las 3 opciones, filas, columnas y profundidad. Entonces, si usted quiere saber cuántos elementos tiene, pues multiplica las frentes, filas por columnas por profundidad. Entonces, si tiene 3, 3, 3, por ejemplo, un cubo de 3 por 3 por 3, entonces sería 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Entonces tiene 27 elementos que puede ingresar. Entonces, para este caso, bueno, aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo, en lenguaje C. De lo que les decía, yo puedo incluir
diferentes librerías. Estas son como las librerías iniciales que más utilizan, la estándar de entrada y salida y la librería estándar, standard lib. Hay que tener cuidado porque la gente confunde con la forma en que se escribe esta información. Entonces miren que es stdio. Esta es la librería de entrada y salida estándar, donde normalmente pues la entrada estándar es el teclado y la salida estándar es la pantalla. Pero entonces la gente se confunde y escribe cosas como estadio o estudio. ¿Ya? Entonces por eso hay que estar pendiente de que usted escriba bien la librería, y ese es uno de los errores que le puede mostrar el editor del código, pues diciendo que la librería no existe o que algo está mal escrito. Entonces aquí se define un tamaño, o sea, esto es definir una variable donde le coloco 100, o sea que este 100 se lo estoy asignando a la variable. Y le digo entonces que creo un arreglo de una dimensión que le llamo vector de enteros de tamaño 100. Y pues una variable i. Y hasta el ciclo para i desde 0 hasta que i o mientras i sea menor que tam, entonces i más más. Esto es lo mismo que hablábamos con el i, asígnele i más 1. Y lo que está haciendo prácticamente en este caso simplemente es el vector lo están llenando de 0, no más. El arreglo de una dimensión lo llena de 0. Y listo, entonces aquí ya termina. Este es el inicio, el fin, listo. Aquí utiliza un arreglo para definir el mayor entre tres números. Entonces él comienza ingresando el valor, entonces lo volvemos al printf, esto es un mensaje, escriba, y esto es un lea. ¿Ya? Entonces aquí mete los datos, aquí llena el arreglo de una dimensión de tamaño 4, o sea que son 4 elementos, y acá comienza a hacer las comparaciones. Entonces, recordemos que el ejemplo anterior hacíamos con 3 datos y era largo, ¿no? Sí, tal cosa, y era extenso, mirando pues la comparación de esos elementos. Aquí puedo tener por lo menos para 4 elementos, solo en este pedacito, mirar cuál es el mayor de esos 4 elementos. Habría que hacer la prueba pues con más elementos, a ver cómo resulta el proceso. Y finalmente pues acá ya le dice que el mayor es tal. Esto es una orden que se le manda al sistema, o sea que él genera una parada y listo. Retorne para que salga de la función. Entonces aquí está nuevamente este inicio y este fin. Aquí hay un ejemplo con dos matrices donde va a generar la suma y el producto de las dos matrices. Para el caso de operaciones con matrices, suma, resta, multiplicación y división, eso tiene unas reglas. Esto no es así, yo sumo este con este, no, él tiene sus reglas. Hay que conocerlas para poder realizar ciertas actividades con esas matrices y poder generar pues los resultados pertinentes. Entonces miren, aquí inicialmente está haciendo la lectura de la matriz, del arreglo de dos dimensiones. En este caso, le estoy diciendo que que creo una variable que la llamo talla y le coloco el tamaño, le coloco un dato que es 3, defino la variable talla en 3, o sea que este es el valor que me toma la variable. Y pues digo que todas las matrices son de filas 3 y columnas 3, o sea, es talla, 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 talla. Entonces tengo arreglos de 3 por 3. Entonces aquí se hace lectura de la matriz A. Aquí está ingresando los elementos. Cuando es una matriz ya necesito trabajar con dos variables.
para recorrer la matriz. Entonces voy ingresando los elementos, ya que estoy llenando la matriz A, después lleno la matriz B, y con esos dos, A y B, voy a hacer la suma y voy a hacer el producto, que es la multiplicación. El cálculo de la suma, ese sí no tiene tanta complicación, es decir, es sumar la posición 0, 0 con la posición 0, 0 de la otra matriz. Y eso lo voy guardando en la posición 0, 0 de la matriz resultado, ese no tiene inconveniente. De esa manera saco la suma de matrices, pero para calcular el producto sí tiene otro cuento. Entonces, esto sí tiene una norma, sí tiene una regla para poder hacer la multiplicación de entre matrices. Finalmente, pues, imprimo el resultado de la suma e imprimo el resultado de la multiplicación. Y aquí acepta cualquier tipo de información, ¿no? Porque estamos declarando las variables de tipo real. Son float, son de tipo real. Estas son las reales. Esta es entero. Al ser reales, pues se puede meter cualquier dato y le puedo definir máximo cuántos números, con cuántos decimales, etcétera. Como les digo, pues aquí a veces es engorroso ciertas cositas para poder trabajar con el print y con el stamp. Y este simplemente es un programita donde en un arreglo de 3 dimensiones almacena mil números, pero estos 1000 números son de tipo aleatorio. Entonces defino las librerías, defino una variable donde le asigno el valor de 10. Quiere decir que tengo un arreglo de 3 dimensiones de 10 por 10 por 10. Ahí tengo 1000 números, o ahí tengo 1000 espacios para guardar datos. Entonces aquí utilizo la función random, que es lo que hace es coger números al azar y en este caso iría guardándolos aquí. O sea que lleno la matriz y lo que tienen que tener en cuenta es que ya no utilizo una o dos estructuras de repetición, sino que utilizo 3, porque necesito moverme por 3 espacios. Por las filas, por las columnas, por las filas, por las columnas y por la profundidad. Las filas, columnas, profundidad. Entonces toca trabajar con las 3. Y finalmente pues simplemente imprimo lo que son la información de la regla de 3 dimensiones, pero no lo imprimiría, realmente no se imprimiría en 3 dimensiones, sino que imprimiría como por tablas, o pues toda la tira pues de información, ¿ya? Pues porque en 3 dimensiones pues, no va a ser posible mostrar ese resultado. Entonces, eso seríamos a ver unos otros ejemplos que tengo por acá. Ustedes miren, aquí tengo, en este caso tengo una variable que la defino en tamaño 12 o en dato 12, unos arreglos de una dimensión que sería el tamaño 12. Y pues lo que hace en este caso es ingresar los datos y hace como una separación de la información que se ingresa primero en A y después, de acuerdo a unas condiciones, pues guarda la información en B o en C. Eso es lo que haría pues este ejemplito. Y permítame que por acá tengo otro. Esta es una matriz de 3 por 3. Y aquí, bueno, aquí tengo algo adicional que son funciones. Entonces aquí tengo el ingreso de datos y la impresión de los datos que lo hago por acá en otro lado. Entonces ingresar los datos simplemente lo hago con
los dos ciclos para las filas y las columnas. Y en otra función, pues con los dos ciclos, al ser una matriz, también para las filas y las columnas, entonces imprimo la información. O sea, acá sí utilizo CIN y COUT, y pues también está el print, que es el mismo COUT, y pues también está acá print y scan, y el scan que es el CIN. Esto es escriba y esto es lea. Entonces, escriba, lea. Es forma también de combinar, pero igual lo ideal es trabajar pues con el printf y el scanf o con el CIN y el COUT. O sea, no es necesario estar haciendo combinaciones. Bueno, listo. Entonces, de grabar, muchas gracias.